¿Sí? Bueno, desde acá, desde Argentina, son las 18:08. Les agradezco que estén participando de este evento. A quienes se estén conectando en todas partes del mundo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Pablo Vilar y como director de enseñanza de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, que dirige Rogelio Fernández Couto, bueno, es un gusto que en este momento de distanciamiento social tan complicado en el mundo, nos podamos conectar para llevar adelante este evento, que se trata de la presentación del libro Pandemonium, de Jorge Alemán, Notas sobre el desastre. Nos van a acompañar como interlocutores de Jorge. Jorge es psicoanalista, escritor. Como interlocutores de este texto están con nosotros Tommy T. Appleton, José García Molina, Gloria Perello y Paula Biglieri. Antes de presentarlos, yo le voy a pasar el micrófono a Jorge y a todos los que estén con nosotros en este momento conectados, les voy a decir que después de la finalización de la participación de cada uno de los panelistas, van a poder hacer preguntas a través del chat, ya que somos muchos y esa es la mejor manera de poder tener, aunque sea un pequeño espacio, para tomar alguna de las preguntas para alguno de los panelistas o para Jorge. Jorge, adelante. Tienes que, a ver. Es emocionante esto. ¿Qué va a pasar? Tiene que sacarle eso. Jorge, ahí te veo que ya podés hablar. ¿Puedo? ¿Sí? Ah, bueno, es que el hospedador me había quitado el sonido, salí aquí. Entonces, Bien. Vale. Ya estás habilitado. Vale, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación y a Rogelio Fernández Couto, que siempre es tan hospitalario con mis trabajos. También a vos, Pablo Vilar, que siempre nos acompañás en estas tareas. Quiero mandarle un especial saludo a todos los que han concurrido y a todas las que han concurrido a esto y deseándole la mejor de las suertes a nuestro pueblo, porque es un momento de infortunio. Aquí también es así, y ya saben que siempre tengo mi corazón en la Argentina. Y bueno, para mí es muy especial la presentación hoy, porque es una presentación con dos amigas y dos amigos. Con Paula Biglieri y con Gloria Perello hemos compartido el laberinto de la CLO, el psicoanálisis, el feminismo, nuestra relación política con los movimientos nacionales y populares de Argentina, y creo que mantenemos una pasión común en la Cátedra Libre de Ernesto Laclau que ellas dirigen, y luego para mí son dos grandes amigas que admiro. Tina Appleton es una persona a la que aprecio mucho intelectualmente, ha hecho un curioso trayecto entre la filosofía de Badiou, también tuvo una relación personal con Ernesto Laclau en Exec, y luego ha sido un comprometido activista de la campaña a favor de Jeremy Corbyn hace poco tiempo atrás. Y bueno, José García Molina es un compañero que también se ha nutrido de una vastísima experiencia. Mantengo hace años una interlocución para mí importantísima con él. Ha sido el vicepresidente de Castilla y La Mancha por Podemos y ha atravesado toda la singladura que va del 15M en España a la experiencia política de Podemos. Así que para mí, además del honor, es un gran privilegio mantener esta interlocución con estos cuatro y estas cuatro amigas y amigos alrededor de estas notas que, como digo al comienzo de mi texto, están atravesadas por muchas voces que en la contingencia del confinamiento me atravesaron. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí.
paso la palabra, no sé cómo se ordenó esto. Sí, vamos a escuchar entonces a Tim. ¿Te parece, Tim? ¿Puedes empezar? Ok. Bueno, te hago una presentación formal para los que no te conocen. Tim estudió teoría política en la Universidad de Essex, Inglaterra, con Ernesto Laclau. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid. Fue coeditor del volumen Lacan en las lógicas de la emancipación. Y es autor del nuevo libro Escupir en la Iglesia, un sí, de izquierdas al Brexit, publicado en la editorial Lengua de Trapo. Es coeditor de la revista Lacan Emancipa y ha escrito numerosos artículos sobre la actualidad política para El Confidencial, Huffington Post y Público. Bueno, Tim, entonces tu palabra, adelante. Vale. Pues buenas noches a todos. No sé si son buenas noches en Argentina. Aquí es muy buenas noches. Estamos a las 11:15 de la noche. Y he estado ya varias horas en el bar. Pero es un placer estar aquí con vosotros de todas formas. Muchas gracias por asistir. Gracias a Jorge por la invitación. Gracias a la Fundación, a Said y gracias a mis compañeros Paula, Gloria y José. Cuando leí este libro, Pandemonium, tenía una frase lacaniana en la cabeza, hacer lo contingente necesario. Es decir, yo pensaba al principio que el libro sería una intervención muy contingente, ¿no? En una situación de pura contingencia, pero en realidad lo que me di cuenta leyendo el libro es que había algo necesario en el libro y esto es lo que quería sacar un poco en mi presentación, lo que veo como lo necesario que se ha sacado de este momento contingente. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que detecté durante la crisis, entre muchas otras cosas, una cierta reacción violenta contra los filósofos en general, porque al principio los filósofos, los teóricos empezaron a hablar de dar sus teorías sobre lo que nos estaba pasando, ¿no? Y creo que detecté en las redes sociales un cierto rechazo de esa forma de teorizar. Como si, no sé, creo que el peor momento fue cuando se publicó ese libro, Sopa de Wuhan, que tiene un título raro y una portada aún más rara, que resumió las intervenciones de Agamben, de Badiou, de Zizek sobre la crisis de Butler, etc. Sobre la crisis. Y de alguna manera se rechazó esa forma de intervención. Y creo que lo que sospechaba, la gente sospechaba no solo que esas intervenciones de filósofos, los filósofos no solo no habían cambiado sus ontologías, por decirlo así, frente a la crisis, sino aún peor, que estaban casi aprovechándose de la crisis para vender sus ontologías. Y había un momento de, vale, ¿quiénes son estos idiotas? ¿Por qué nos están hablando de esta manera? Cuando realmente estamos viviendo una crisis de verdad, la última cosa que necesitamos es la filosofía. Pues lo que quiero decir en primer lugar es que yo creo que este libro de Jorge no tiene ese problema, porque en realidad hay como he dicho, es una intervención contingente, pero incluye, yo diría que novedades, tanto teóricas como políticas, que son muy interesantes y que vale la pena comentárselas, ¿no? Cuando uno es fiel lector de un pensador, es bonito intentar observar cómo se cambian paulatinamente cómo se mueven las placas tectónicas de su teoría, ¿no?
Entonces, mi idea para hoy era simplemente, en realidad, dar una forma de lista de las novedades que veo en este libro, las ideas que nos animan a pensar más y a investigar más, ¿no? Voy a intentar no ser demasiado esquemático, no sé si lo voy a evitar, pero... quería separar, digamos, novedades teóricas en primer lugar de novedades políticas en segundo lugar. Entonces, dentro de lo teórico, lo que veo aquí que es nuevo, bueno, lo voy a distinguir entre, voy a usar una distinción muy inglesa, entre lo descriptivo y lo normativo, es decir, la parte descriptiva del proyecto de Jorge y la parte normativa. Sobre lo descriptivo, hay un par de puntos que quería señalar, ¿no? En primer lugar, creo que hay modificaciones mínimamente infinitas, por decirlo así, en la teoría del discurso capitalista que presenta Jorge. Es una teoría que ha estado desarrollando durante muchos años, obviamente es un término de Lacan, pero Jorge ha proporcionado una teoría más elaborada de esa idea, ¿no? del discurso capitalista. Y yo creo que, en primer lugar, hay como veo en el libro una aclaración, en primer lugar, de lo que significa en realidad estar en crisis. Porque para los que conocen la teoría sabrán que, en realidad, dentro del discurso capitalista, como en tanto que estructura subjetiva, no hay crisis exactamente, no entra un momento de crisis porque es un circuito infinito, sin interrupción. Y entonces yo creo que es interesante ver la manera en que Jorge distingue claramente en este libro una distinción, una crisis subjetiva y una crisis objetiva. Insisto que esto ha sido algo implícito en su teoría, pero creo que se ha desarrollado en el libro. Y en segundo lugar, hay una insinuación muy interesante desde mi punto de vista sobre la estructura subjetiva de la derecha actual, sobre todo la derecha radical, ¿no? Y más su posicionamiento con respecto al propio discurso capitalista. Porque si aceptamos la tesis de que el discurso capitalista tiene algo que ver con lo que Jorge llama el neoliberalismo, ¿no? Entre muchos otros pensadores, plantea la duda de qué está haciendo esa nueva derecha radical con respecto a ello. Y Jorge tiene una tesis que se presenta en el libro que es bastante osada, de que esta derecha no tiene relación con la verdad. En ese sentido, pueden verse como algo como el plan B del propio neoliberalismo. Esto lo considero un elemento nuevo, ¿no? Y el segundo aspecto descriptivo que quería señalar es que aquí en este libro tenemos las primeras palabras publicadas, según sepa, de Jorge, sobre la relación entre ideología y fantasma, que es algo en parte inspirado por la obra de Althusser, el famoso ensayo de Althusser, sobre los aparatos ideológicos del Estado. Hay algo contraintuitivo aquí, porque parece que Jorge está volviendo al marxismo más tradicional. Althusser obviamente no es un marxista ortodoxo en ningún sentido, pero ese ensayo es de la última parte de los 60. De alguna manera representa una vuelta, o al menos una investigación de una ontología anterior, por decirlo así. Pero obviamente no podemos olvidarnos nunca de la crítica inmanente que Jorge ha hecho del propio marxismo, ¿no? Que en un cierto sentido es la piedra angular de su proyecto. Entonces es interesante ver y especular un poco sobre dónde va con ese tema, ¿no? Y la parte teórica normativa que veo aquí, que veo como algo nuevo, ¿no? Son las nuevas descripciones que se encuentran en el libro, que veo como muy importante, descripciones muy importantes y claras, tanto de la lengua como categoría política, otro término de Lacan, pero ahora interpretado en clave político, ¿no?
Y también de soledad común. Hay descripciones de esas categorías en el libro que no se encuentran por ningún otro lado. Soledad común siendo mi categoría favorita, por decirlo así, de la obra de Jorge. Sudáfrica, que veo como novedoso. Otra vez estamos un poco con insinuaciones aquí, pero son insinuaciones interesantes, me parece. En primer lugar, hay como algo que parece acercarse un poco a una crítica de la economía política. O sea, las implicaciones políticos subjetivas de condiciones social objetivas. Tengo en mente aquí cuando Jorge empieza a hablar de fuerza de trabajo, de lo que está pasando en la economía. Esto es algo nuevo, es muy sutil y en parte son especulaciones, porque claro, ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar a ese nivel después de la crisis y puede haber muchas turbulencias, ¿no? Entonces tiene algo de especulativo, pero por otro lado, ya están pasando cosas interesantes a ese nivel, sobre todo en Estados Unidos con una nueva ola de sindicalismo y yo creo que es muy interesante ver un poco lo que Jorge está pensando sobre ese punto. El segundo punto político que quería señalar es la defensa en el libro de ciertas categorías que tradicionalmente se asocian, sobre todo en Europa, se asocian con la derecha. Y aquí tengo en mente tres cosas. La patria, la defensa de la patria, por extensión la soberanía, la cuestión de la soberanía. Segunda cosa es el ejército, las fuerzas armadas. Y el tercer elemento es la religión, ¿no? Sobre todo el cristianismo y el catolicismo en su dimensión católico, ¿no? Obviamente yo cuestionaría eso un poco porque soy inglés, así que soy protestante. No sé si reduciría el cristianismo al catolicismo, pero eso es otra. Tampoco tenemos que entrar en las guerras de la reforma europea aquí. Pero me interesa mucho el hecho de que Jorge hace una llamada a la popularización de estas instituciones, esas tres instituciones. Me parece muy, muy nuevo y muy interesante. La gente que me conoce un poco sabe que he publicado este año un libro sobre el Brexit, bueno, se mencionó antes, en que defiendo el Brexit desde un ángulo progresista, ¿no? O izquierdista. Y mi argumento en parte en el libro es que me parece mortal para la izquierda ceder estas categorías y estas instituciones a la derecha. Ha hecho mucho daño a la izquierda europea ignorar, básicamente pasar por alto de estas instituciones. Y por eso me gusta mucho que Jorge habla en estos términos. Y la tercera cosa sobre la política que quería mencionar es la crítica que me parece necesaria que Jorge hace de lo que llama el psicoanálisis liberal, que me parece personalmente una formulación perfecta, ¿no? Aquí tengo en mente ese lado de la escuela psicoanalítica que básicamente pasa todo el tiempo analizando el racismo, como si el único fenómeno político verdadero fuera el racismo. Ven racismo por todos lados, lo analizan claramente en términos del goce, ¿no? Del robo, del goce, ese tipo de cosas. Como si estuvieran atrapados en una teología negativa prácticamente. Y esto me parece una crítica necesaria y me gusta mucho que Jorge habla en estos términos. Entonces, en conclusión, me gustaría decir que me ha gustado mucho el libro porque abre campos y líneas de investigación nuevos, tanto para Jorge como para nosotros. Y me gustaría terminar con una pregunta para Jorge o para todos, ¿no? Que en realidad no es una pregunta, es una afirmación y luego voy a preguntar si Jorge está de acuerdo conmigo. Al final del libro, Jorge habla de anular territorios geográficos, habla de tres territorios fundamentalmente, Europa, América Latina y el mundo anglosajón.
Y me interesó mucho esa observación y me preguntaba si dentro de ese nudo, si la verdadera sobredeterminación es entre el mundo latino y el mundo anglosajón, teniendo en cuenta que de alguna manera los dos son eximos con respecto a la, por utilizar otro término lacaniano, ¿no? Con respecto a la hegemonía intelectual política de Europa, ¿no? Me acuerdo con mucho cariño mi viaje a Buenos Aires hace un par de años y conocí muchos argentinos, obviamente, en este viaje y noté que me hablaban mucho de Argentina, de cómo es Argentina, de lo bueno que es Argentina, de lo interesante que es Argentina. Defendían su patria y yo tenía una profunda afinidad, ¿no? con ese amor a la patria, quizás siendo británico, pero me parece que de alguna manera indirectamente esto es algo que nos une y creo que existe la posibilidad de una interfertilización cultural importante, sobre todo a nivel político, obviamente. Entonces soy optimista al respecto y quería saber qué opina Jorge de ese tema, pero bueno, a ver si tenemos tiempo. Con esto termino, paso la palabra a los compañeros. Bueno, continuamos entonces. Le cedo la palabra ahora a Paula. ¿Puede ser, Paula? Bueno, sí, cómo no. Presento entonces, Paula es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Bueno, Estamos, Paula. bueno. Sí, a ver, espera, ya Fidel, el perro. Bueno, antes que nada, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto leerte, como siempre. Gracias también a los compañeros de la Fundación por todo este dispositivo que armaron para que podamos reunirnos. Y desde ya también es un gusto compartir esta presentación con amigos y colegas como Gloria, como Tim. Bueno, a José no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero ojalá en algún momento eso suceda. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso quería antes que nada. Bueno, Jorge, respecto del libro, mis comentarios. A mí me resulta un libro bastante controversial, te voy a decir la verdad. Este libro escrito al calor de la pandemia global. Y si me permitís, Jorge, yo quisiera hacerte una lectura crítica del texto. Bueno, yo creo que acá vos ahí comenzando el texto hablas de esto, de que bueno, no hay que tomar ni una posición ni pesimista ni optimista, ¿no? Que no son posiciones más bien adecuadas para pensar la realidad, ¿no? Que nos está atravesando en este momento. Sin embargo, sí creo que en el texto están anudados, ahí hay un nudo hay una suerte de nudo entre pesimismo y optimismo que subyace a todo el texto. Y yo me voy a enfocar así más bien con el costado más pesimista, si se quiere, con las malas noticias que trae el texto. Creo que, bueno, como buen psicoanalista que sos, nos traes malas noticias siempre los psicoanalistas. Esta es una costumbre a los que pensamos más bien desde el lado de la política. Y hay una mala noticia que Jorge ya nos viene anunciando hace rato, en textos anteriores, que es muy potente, que tiene que ver con esta idea de la estructura acéfala del capitalismo, ¿no? Que es esto que se reproduce ilimitadamente, ¿no? Que se desliza metonímicamente de una manera veloz, incesante, que llega hasta los rincones más recónditos de nuestras almas, ¿no? Que obtura la emergencia del sujeto. Esta maquinaria infernal que Jorge, yo creo que la capta eso de una manera extraordinaria. Esto, ¿no? Que inclusive Jorge dice, bueno, esta maquinaria que no hay forma de detenerla, aún siendo que ya nos anuncian catástrofes que no podemos detener. Esta pandemia que hoy mismo estamos padeciendo, ya nos la habían anunciado, va a venir una pandemia, ya nos están anunciando próximos virus, ya nos anuncian
catástrofes ambientales, ¿no? Que bueno, ya estamos padeciendo y que van a seguir viniendo, ¿no? Pero esta mala noticia, de esta lectura que hace Jorge del capitalismo, que me parece realmente extraordinaria, yo traigo dos problemas, básicamente. Uno, que sería más bien podríamos decir que es de estrategia política, y el otro más bien en plano ontológico, ¿no? En cuanto a la estrategia política, yo digo, bueno, frente a esta maquinaria infernal, que parece ser que no hay forma de pararla, la pregunta es la lucha política hegemónica, sigue siendo una estrategia válida que nos podemos dar para buscar una salida? Bueno, buscar una salida ya es como demasiado ambicioso, quizás simplemente pensar poner un freno a esta máquina, ¿no? Este capitalismo en su versión neoliberal. Y la pregunta más bien a nivel ontológico sería entonces si la hegemonía es la forma de la política, ¿no? Y de allí toda una serie de problemas conexos que se desprenden, digamos, ¿no? Sigue siendo el pueblo el sujeto de la política, ¿no? La política emancipadora, al menos desde nuestro punto de vista. ¿Qué pasa con sus líderes? ¿Tenemos que seguir pensando como estrategia política la construcción de un pueblo? ¿Tenemos que seguir planteando los antagonismos de la manera que los hemos venido planteando hasta ahora, en esta forma, ¿no? De los de abajo versus los de arriba, el pueblo versus las oligarquías, las élites, etc. Por cierto, quería traer acá una pregunta. Un amigo mío, Walter Muñoz, hace un tiempito, hace unos días, él se preguntaba y me preguntaba, es un compañero, es un amigo militante, muy militante del peronismo, me decía muy preocupado, ¿no? Me decía, ¿cómo vamos a hacer ahora para salir a poner el cuerpo? Me decía, ¿cómo vamos a hacer ahora para salir a defender nuestros derechos, a luchar en contra de las injusticias? ¿Cómo vamos a hacer si nosotros tradicionalmente hemos hecho esto en el espacio público, en las plazas, en las calles? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿No? Él me planteaba este problema. Bueno, evidentemente es un problema que tenemos nosotros y que no tienen los antipopulistas. Eso ha quedado demostrado el fin de semana, acá al menos en la Argentina, el fin de semana que pasó. Eso es, bueno, una pregunta ahí que me trasladaba este compañero que me parece muy pertinente, ¿no? Entonces, pensando en si sigue siendo válida la estrategia de armar el pueblo en la lucha política, ¿no? Y yo creo que aquí yace una de las tensiones del texto, Jorge, o la tensión que yo voy pescando, porque como muy bien vos lo demostrás, desde hace tiempo esta maquinaria infernal, en su versión neoliberal, no hay con qué darle, digamos, no hay forma, ¿no? Y la política hegemónica parece ser que ya no tiene capacidad de respuesta frente a esto. Si algún momento la tuvo, la pudo haber tenido contra otra modalidad capitalista, pero no contra esta forma neoliberal, ¿no? Y Jorge nos dice esto, pero al mismo tiempo, él es muy claro que dice, bueno, pero lo único que tenemos es la posibilidad de armar una hegemonía, de construir una hegemonía, que son siempre frágiles e inestables, ¿no? Y por supuesto Jorge tiene una posición política muy clara, tomada hace muchos años, ¿no? La defensa de los gobiernos populistas, de nuestras experiencias populares, y en el texto acá brega, y lo dice muy claramente, por la construcción de una soberanía popular de izquierdas, ¿no? Hace un rato Tim decía, bueno, esto que en Europa es como un problema, ¿no? Hablar de soberanía, de patria, como elementos asociados a la izquierda, no es un problema para los latinoamericanos, desde ya, esto en general, ¿no? Entonces, yo creo que justamente este escenario, ¿no? Esta maquinaria infernal que se reproduce, el escenario incierto de la pandemia, más la fragilidad de la hegemonía, ¿no? Como herramienta de lucha política, es lo que a Jorge lo lleva en una parte del texto a decir, bueno, no contamos hoy con las herramientas suficientes como para pensar el momento, ¿no? Entonces, ¿qué otra política? Y nos invita a pensar, Jorge, y a plantear nuevos debates sobre la igualdad. Y es acá donde, Jorge, yo quería marcarte mi
mi lectura crítica, ¿no? Vos decís, nuevos debates sobre la igualdad. Y yo creo que, si bien tu apuesta política es muy clara, eso no hay duda, yo creo que paradójicamente en el texto subyace un cierto abandono de la hipótesis hegemónica. Y ahí es donde yo encuentro una tensión en el texto. Y yo te digo por qué hago esta lectura. Te voy a leer una frase textual tuya del libro. Vos decís lo siguiente. Decís, en ese sentido, considero que la igualdad tiene que pensarse como no toda. Una igualdad que permitiese la emergencia de las diferencias en la cartografía de lo social, donde siempre habrá suicidas, melancólicos, práctica de goces heterogéneas y un extenso etcétera. Es decir, una igualdad que no suponga ni equivalencia ni uniformidad. Y bueno, vos sabés que yo leo desde por deformidad profesional, leo con anteojos laclosianos, ¿no? Los textos, las interpretaciones que hago. Entonces me pregunto desde allí, ¿no? ¿Qué es bregar? ¿Qué es bregar por una igualdad que no suponga equivalencia, sino el abandono de la lógica hegemónica? Y con ello de la lógica populista, ¿no? ¿Por qué suponer una igualdad no toda sin equivalencias? Si podemos pensar una igualdad no toda con equivalencias. No sé, una igualdad, porque para mí, desde mi lectura, una igualdad sin equivalencia es, de alguna manera, dejar del lado al pueblo. Y bueno, y a mí eso, o sea, se me hace un lío conceptual, digamos, ¿no? Y esto me resulta paradójico, por ejemplo, cuando vos hablas del problema, un problema que a mí me parece súper interesante también y decisivo que vos traes, que venís trabajando, el declive de la autoridad simbólica, ¿no? Y que básicamente, si no interpreto mal, en el texto lo pones en tres ejes, ¿no? Vos hablas del declive de las imágenes a futura o de los proyectos políticos, la desaparición del héroe o del hombre excepcional, y el declive de los estados, ¿no? Y al mismo tiempo vos mostrás una esperanza en Latinoamérica, vos decís, bueno, Latinoamérica es un reservorio, es persistente, Latinoamérica es cabeza dura, hay una persistencia de legados simbólicos y de líderes con vocación de Estado. O sea, hay una tensión, ¿no?, entre esta idea de la igualdad sin equivalencias, me parece, y la posición política que vos constantemente y muy fuertemente defendés, ¿no? Aunque sí, también quiero decir algo acá, ¿no? Me parece que para el caso de la Argentina es claro que resulta ser que ese hombre extraordinario es una mujer, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Entonces yo creo que esa tensión, me parece, atraviesa todo el texto, que yo la interpreto así, como un abandono por un lado de la hipótesis hegemónica y por el otro lado la continua apuesta a los proyectos populares que para mí desde un lugar son por definición hegemónicos, ¿no? Una hegemonía, como vos bien decís, frágil, inestable, ¿no? Y bueno, dos cosas más que quería comentar. Quería comentar que a mí me parece también muy importante, Jorge, cuando vos decís que es un error hablar de populismos de derecha. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, con esa posición, que además ya también la venís trabajando hace un tiempo, y creo que es un error muy extendido, que se encuentra sobre todo en el mundo académico europeo o norteamericanos, ¿no?, que se la pasan haciendo todo tipo de tipologías de populismos, ¿no?, clasificaciones y clasificaciones, y que populismo de derecha y populismo de extrema derecha, y far-right populism y recontra far-right populism, y bueno, ya no saben qué nombre ponerle a esos entramados políticos que yo creo que simplemente deberían ser llamados como neofascismos o posfascismos. Y vos das muy bien en la tecla en eso, Jorge, cuando vos afirmás, o has afirmado en varias oportunidades, que justamente es un error llamar a los
hablar de populismos de derecha, porque justamente el populismo es una estructura que soporta las diferencias, el populismo es una articulación de diferencias que nunca quedan canceladas en una identidad homogénea, ¿no? Esa es su característica fundamental. O sea, es una igualdad con equivalencia, digamos, ¿no? Y ese es su soporte emancipatorio y también su debilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un error conceptual y al mismo tiempo político hablar de populismos de derechas, y acá, si me permitís una pequeña digresión, yo creo que es un error político, porque justamente, un error conceptual, porque justamente los así llamados populismos de derecha, no son populismos de derecha para mí, y los populismos propiamente dichos, siempre están atravesados por una lógica igualitaria, ¿no? En la medida que prevalece una formación de equivalencias, una cadena de equivalencias, ¿no? Y la cadena de equivalencias tiene que ver con la igualdad, ¿no? Esas apelaciones al pueblo que hace Trump o Bolsonaro tienen que ver con una cierta lógica igualitaria, ¿sí? Esa apelación al pueblo. El problema es, yo diría más bien, el tratamiento que dan a las diferencias, ¿no? Esa es, digamos, la distinción entre lo que se llama populismo de derecha y populismo de izquierda tiene que ver con el tratamiento que le dan a las diferencias, ¿no? Porque los que, así llamados populismos de derecha, digamos, lo que intentan es imponer una igualdad a través de un canon uniforme, ¿sí? Para los así llamados populismos de derecha, la igualdad y la diferencia son incompatibles, ¿sí? Por lo tanto, los que llaman así populismo de derecha buscan anular las diferencias, encierran la igualdad bajo el manto de la fantasía uno, del pueblo uno, ¿no? Un pueblo homogéneo, una homogeneización, que la pueden pensar a partir de la raza, del género, de la clase, qué sé yo. Pero en todo caso, eso que llaman populismo de derecha, que le da ese tratamiento a las diferencias, que piensan al pueblo, la igualdad del pueblo a partir de anular las diferencias, eso es fascismo, no es populismo de derecha, ¿no? Entonces, me parece que es un error conceptual en ese sentido, y además es un error político, porque no podemos poner en la misma bolsa a Bolsonaro que a Lula, digamos, ¿no? No es lo mismo, claramente. Y bueno, y para terminar, también quería traer algo que mencionaba recién Tim, respecto de esta necesidad, de esta apuesta que me parece muy provocadora y a la vez sumamente interesante, Jorge, que vos proponés, que es necesario que se entable un diálogo entre las izquierdas y las religiones basadas en el libro sagrado. A mí me encantó esto. Me parece que justamente ahí lo que está alojado es esta idea de que estas religiones basadas en el libro sagrado, bueno, alojan allí en sus universos simbólicos ciertos rasgos emancipatorios que podrían ser reactivados, ¿no? Además de que creo que hoy por hoy son testimonios de que quizás son testimonios vivos de que hubo otra cosa que no es el capitalismo, digo, son testimonios de una época, que vienen de una época del cual el capitalismo no existía, digamos, ¿no? Entonces eso me parece también potente, ¿no? Y yo creo que esto de la reactivación de ciertos rasgos emancipatorios de las religiones basadas en el libro sagrado, tiene que ver con el lazo al otro, con el registro del otro que hay inscrito en estas religiones, ¿no? Y nuevamente, Tim decía, bueno, esto en Europa es problemático. Sin embargo, nosotros acá en Latinoamérica tenemos otra experiencia al respecto, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en el obispo Samuel Ruiz, que le decían Tatic, los indígenas le decían Tatic, el caminante. El trabajo de base del obispo Samuel Ruiz fue la plataforma que después permitió la construcción del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional en Chiapas, y también pensaba en la experiencia de las comunidades de base de nuestro país, de Argentina, y me quedo con las palabras del padre Mujica, que decía: seguimos bajando de la cruz a los crucificados de la historia. Y bueno, yo llego hasta acá y bueno, muchas gracias.
Gracias, Paula. Lo convoco ahora entonces a José García Molina. José, ¿estás por ahí? Te habilitamos el micrófono. Hola. Hola, Sí, José. ¿Qué ya tal? estoy. Bueno, te presento. José es profesor de Pedagogía Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Te escuchamos ahora entonces. Muy bien, pues muy buenas tardes allá en Argentina, ya casi madrugadas aquí en España. En primer lugar, y aunque sea un formalismo, no creo que sea menos necesario agradecer tanto a Jorge por la invitación a la presentación del libro como a la fundación que lo ha organizado, ¿no? Yo voy a empezar haciendo una especie de confesión que tiene que ver con una paradoja a la que me encuentro cada vez que tengo que hablar de un libro, que tengo que hacer la presentación de un libro. Y esa antinomia o esa paradoja es que no quiero explicar nada del libro porque quiero que la gente se lo lea. Y si uno empieza a explicar el libro es como hacer spoiler, es como cuando vas a ver una serie y te revientan la serie antes de empezar y dices, bueno, y ahora ya no sé si ir a verla o no, ¿no? Y lo único que te queda como reto es decir, bueno, seremos capaces por lo menos de hacer una presentación lo suficientemente sugerente como para no destripar la serie ni el libro y que la gente quiera ir a verla, ¿no? En ese sentido, la intervención que había pensado ser breve, y quiere ser breve, que suele ser la excusa que pone uno cuando se va a enrollar muchísimo, pero quiere ser breve y porque además ya se han dicho algunas de las cuestiones que yo tenía pensadas y porque seguramente son las cuestiones nucleares del libro y también quizá las más novedosas de este texto de Jorge. Y quizá me voy a centrar en este sentido en hacer algo parecido a empezar por una convicción, que es una convicción política propia, una convicción política mía, desde la que puedo leer a Jorge. Con lo que de alguna manera creo que voy a ir transitando. Paula decía una lectura crítica, yo más bien es una lectura simplemente del texto de Jorge, que como todos los textos de Jorge que he leído, que son prácticamente la mayoría, siempre me suscita muchísimas preguntas y sobre todo muchísimo interés, porque creo que como él mismo ha reconocido desde hace muchos años, sus textos siempre están atravesados por tensiones y por conjeturas, ¿no? por piezas que no encajan, por problemas que no acaban de resolverse. Entonces propongo esta lectura un poco particular del libro de Jorge, con el ánimo de, como decía, no hacer demasiado spoiler del libro y sino más bien intentar que la gente lo compre, lo lea y lo debata, ¿no? Y si nos da tiempo, que ojalá pues tener tiempo para una pequeña conversación, debate o lo que sea menester, ¿no? Empiezo por la convicción y voy a intentar ser un poco directo, quizá incluso brusco, ¿no? Pero creo que se entenderá. La convicción política de la que yo parto es que pensar políticamente siempre es pensar en el extremo. Siempre es pensar en el extremo. Pero hacer política es negociar con la realidad e incluso negociar la realidad misma. Y creo que hay una diferencia entre ese pensar político que nos obliga a llevar el pensamiento al extremo, en un plano estratégico. Algunos dicen que incluso el pensar político se parece o a una partida de ajedrez o a una estrategia militar, depende de quién lo hable, mientras que cuando uno ya hace política hay algo de la realidad que se impone y uno tiene que negociar con esa realidad a la vez que negocia la realidad misma. Quien piensa en política entonces piensa siempre en términos de victoria o de derrota, de tener el lugar de decisión o de no tenerlo. Y creo que esa es la clave que cualquiera que piensa, hace política, está pensando en la política, no puede perder de vista, ¿no? Yo creo que desde Maquiavelo hacia aquí, todos los que hemos leído y hemos estado en política, sabemos que pensar políticamente es el desvelo por alcanzar y por mantener, decía Maquiavelo, lo stato, es decir, el poder. Y el poder es sobre todo el poder de decidir, no de elegir, de decidir. Elegir es lo que hacemos en las elecciones democráticas, ¿no? La política es una
especie de búsqueda, de ostentación de un lugar que permite tomar decisiones que son decisiones cruciales para negociar esa realidad de la que estaba hablando. Por eso, en ese pensar político, que siempre es un pensar extremo, siempre es un pensar casi en el límite o el límite, la ratio política última siempre es, como decía antes, la guerra, el estado de excepción, incluso cuando llegan los peores momentos, la aniquilación del otro, aunque paradójicamente, cuando ese pensar político llega ahí, es cuando la política desaparece. Cuando empieza la guerra, cuando empieza la aniquilación del otro, cuando empieza el estado de excepción, la política como tal desaparece. Y esa tensión, creo, y eso es lo que voy a intentar decir desde esta convicción política, esa tensión, curiosamente, yo también la percibo en el texto de Jorge en algunos momentos, aunque quizá no se diga así explícitamente, ¿no? Yo, por resumir esta primera parte, diría que quien hace política piensa en el extremo, pero que quien quiere seguir haciendo política y que la política no se acabe, siempre evita llegar hasta ese extremo. Y ahora intentaré explicar por qué digo esto con 2 o 3 cuestiones que aparecen en el texto de Jorge y que me parecen cruciales. La primera cuestión, que tiene que ver con este pensar el extremo y el límite, y cito literalmente a Jorge, dice, creo que Paula ya lo comentaba antes, o Tim, ahora no recuerdo quién ha sido, me parece que la ultraderecha es el plan B del neoliberalismo contemporáneo, una especie de bala en la recámara si la ficción democrática no sobrevive a la pandemia y se hundiese del todo. Bien, esto es pensar en el extremo, es decir, si la ficción democrática, esta idea de que podemos elegir y esta idea de que finalmente hay un marco, una realidad dada en la que los ciudadanos de a pie tenemos la posibilidad de elegir, que no de decidir, si llega el momento en que esta ficción, digamos, esta simbolización, esta puesta en escena que llamamos democracia no se sostiene, Jorge viene a decir que el plan del neoliberalismo es la ultraderecha. Un orden, digamos, que de alguna manera se va al extremo del que yo estoy diciendo y que parecería, en ese sentido, traspasar lo que normalmente entendemos como pensar políticamente. Pero es que esta frase de Jorge es lo que yo intento decir, que esto es pensar políticamente. Pensar políticamente es pensar la posibilidad del extremo, la posibilidad de que si llega un momento donde efectivamente las fuerzas en pugna no son capaces de persuadir, van a dar un paso o pueden dar un paso a algo que ya no es del orden de la persuasión o algo que ya no es del orden de la política tal como lo entendemos. Y en este sentido, esta frase de Jorge me hacía pensar algo que él repite muchas veces y que yo creo a pies juntillas, pero que incluso lo llevaría un poquito más allá. Y es que el neoliberalismo no es solo un sistema económico, pero creo que tampoco solo es una maquinaria de subjetivación. Creo que el neoliberalismo es sobre todo una política, pero una política que quiere decidir y que quiere decidirlo todo. Y que cuando se ve, como puede ser algunos momentos en la historia, acosada, dubitativa sobre si va a poder o no decidir sobre sus planes, puede llevarnos al extremo y abandonar la política. Y yo ahí me surgía una pregunta, ¿no? Una pregunta que le lanzo a Jorge, que nos lanzo a todos, ¿no? Me parece que el neoliberalismo muestra sin ambajes su voluntad, y lo voy a decir en un término complejo, su voluntad de decidir sobre las vidas de todos. Y lo que me pregunto cuando pienso en la política de la izquierda o cuando pienso en las políticas emancipatorias, o las políticas de la emancipación que defendemos, es si realmente tenemos esa voluntad de decidir y cómo poder traducirla para pensar si realmente hay batalla o no hay batalla, o si finalmente la izquierda, las políticas de emancipación, quizá estaríamos más en una lógica del poder elegir dentro del marco de lo que hay, ¿no? Sé que es una pregunta llevada al extremo, pero mi convicción política, como les decía al principio, era que pensar políticamente es pensar en el extremo, aunque luego a la hora de hacer política haya que negociar en la realidad. 2 cuestiones más que están en el texto de Jorge y que de alguna manera ya los compañeros que me han antecedido también planteaban, ¿no? Que es la cuestión del optimismo y del pesimismo político. Creo que frente a quienes piensan que la situación generada por la COVID
podía generar condiciones de posibilidad para cambios políticos, económicos, sociales, que nos van a hacer mejores y que nos van a llevar hacia una sociedad que pudiéramos pensar mejor. Bueno, frente a ese optimismo me parece que Jorge no se planta en ese lugar. Me parece que Jorge, en este libro, quizá incluso más que en otros, está en una especie de pesimismo lúcido que no es resignado, que no es un cinismo ni una resignación, pero que entiende que a lo mejor lo que nos enseña la historia es que la historia no nos enseña nunca nada y que casi nunca aprendemos nada de la historia, a pesar de que la gran lección de la historia, como creo que dijo de otra manera Hegel, es que nunca aprendemos nada de ella. Y de hecho hay una frase en el libro que también me chocó, ¿no? Me chocó muy fuerte, porque Jorge dice que justamente todo eso provoca extrañeza ante la pandemia. El hecho de que finalmente suceda, dice Jorge, lo que se sabía que iba a ocurrir, y que eso es lo que Freud básicamente llamaba lo siniestro. Y lo siniestro es justamente aquello que sabíamos que iba a pasar, pero que no obstante, cuando lo tenemos delante de nuestras narices, no damos crédito a que esté pasando. Es como, no puede pasar lo que está pasando y sabía que iba a pasar, ¿no? Y a mí eso siempre me retrotrae a un ejemplo de cuando realmente entré en política, cuando Jorge decía que yo he estado como diputado de Podemos en Castilla-La Mancha y luego fui también vicepresidente de la comunidad autónoma. Y cuando en 2015 llegamos y nuestra bandera era la transparencia y el acabar con la corrupción, sabíamos que llegábamos a las instituciones y que las instituciones estaban podridas de corrupción. Y lo sabíamos y lo habíamos dicho en la campaña electoral. Y cuando finalmente llegamos a las instituciones y entramos a las instituciones y vemos que efectivamente estaban podridas de corrupción, dijimos, no puede ser. No puede ser, es que es verdad. Y eso es muy siniestro, darse cuenta de que lo que uno sabe que realmente va a pasar, cuando llega al lugar pasa, y lo siniestro es que casi nos resistimos a creerlo. Hay una especie de mecanismo de defensa en la gente que a lo mejor, no sé, nos creemos más buena, más ética o lo que sea. Hay una especie de mecanismo de defensa, es decir, no puede ser real lo que están viendo mis ojos, ¿no? Te dan ganas de pensar aquella frase de Groucho Marx de ¿a quién va a creer usted, ¿no? ¿A sus ojos o a mí? ¿No? Entonces, finalmente uno llega a esa especie de realidad siniestra donde se confirma lo que sabía que iba a pasar y no quiere creerlo, ¿no? Y aquí me surge una pregunta. Y la pregunta es si podríamos pensar que esto es una especie de cuestión estructural e ineradicable en la constitución del fantasma de los sujetos. Es decir, porque si esto es así, si esta hipótesis es plausible, este saber íntimo de cómo son las cosas, pero luego no poder creérnoslas, juega en contra o pone una dura prueba a lo que llamamos políticas de emancipación o incluso a la idea de una revolución que podría cambiarlo todo. Porque cuando llegamos y vemos que las cosas son como efectivamente pensábamos que eran, pero nos resistimos a creerlo, creo que esto políticamente, digamos, esta cuestión de esta especie de estructura fantasmática del sujeto es un hueso duro a roer a la hora de proponer políticas que pudiéramos llamar revolucionarias de emancipación, o invirtiendo la fórmula. Si finalmente este saber íntimo de que las cosas son como son no está íntimamente relacionado con el descalabro directamente de la idea de revolución capaz de cambiar las cosas, ¿no? que parece que rige hoy en día. Y el último tema también se ha tocado, también lo ha hablado Paula y lo ha señalado Tim, porque creo que es llamativo y porque creo que es muy importante, es el tema política. Yo he hecho una tríada: política, religión y antagonismo. Marx decía en el Manifiesto Comunista que los objetivos de los comunistas solo podían alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Y creo que lo decía de una manera muy, muy clara, ¿no? Si no hay algún tipo de violencia, ¿no?, que acaba con lo que hay y funda otra cosa, es imposible ese cambio. Jorge, en el libro, dice: el argumento de que la humanidad se proveerá ella misma de recursos económicos en una nueva lógica distributiva, sin que medie conflicto o antagonismo alguno, resulta por lo menos ingenuo. O reposa en una idea
de supervivencia religiosa de la especie humana que la historia, al menos por ahora, no ha confirmado. Claro, Jorge nos está diciendo, miren, sin antagonismo, sin conflicto, no va a haber cambio. Esto es una ingenuidad, pero obviamente nunca va tan lejos como esa frase de Marx, porque de hecho, lo hemos hablado en múltiples ocasiones, esa especie de recurrencia, ¿no?, a una violencia, violencia que generaría un nuevo orden, tiene muchos problemas, entre otros, y el más directo es, bueno, y como dice Jorge muchas veces, ¿quién pone los muertos?, ¿no? ¿Y cómo lo justifica que hay que poner los muertos? ¿Eso cómo se justifica? Y me parece que de todas maneras aquí aparece esa otra tensión entre la cuestión de hasta dónde el antagonismo, hasta dónde el conflicto para que haya cambios de verdad, ¿no? Respecto a esto, dos preguntas y ya termino, ¿no? Una sobre el antagonismo y otra sobre la religión. ¿Es posible, como estaba diciendo, pensar un cambio? ¿O es posible, mejor dicho, que pensar que el cambio pueda llegar de la mano de un antagonismo que no recurre a violencias fundadoras? ¿Es posible, y creo que Paula iba por ahí también, por ese camino, es realmente posible esa hegemonía de experiencia, de inspiración, perdón, gramsciana o la clausiana, más proclive a convencer que a coaccionar? Sé que es una pregunta dura, ¿no? pero creo que las preguntas políticas son así, lo he dicho, son el extremo. Porque si no, no sé, ¿no os parece, y lo digo así con toda la crudeza, ¿no os parece que la historia se empeña en demostrar que la simple competición agonística por la lucha de valores, con convencer al otro, que generalmente es la que llevan a cabo las políticas emancipatorias, las políticas populares, tienen siempre las de perder? Es decir, que, como decimos aquí medio broma, medio en serio, peleamos como nunca, pero perdimos como siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esta, ¿no? La segunda cuestión, que tiene que ver con la religión, es sobre esa idea de que Jorge deja caer de la ingenuidad, ¿no? Respecto a que lo ingenuo reposa en una idea religiosa de la supervivencia de la especie humana, aunque luego pone en valor un diálogo entre la izquierda y la religión, ¿no? Pero me acuerdo del porvenir de una ilusión cuando Freud decía que estas enseñanzas religiosas, que la religión, que era una ilusión necesaria, y que estas enseñanzas no son delimitaciones de la experiencia ni resultados finales del pensar. No, son ilusiones. Pero ojo, el secreto de su fuerza, decía Freud, es la fuerza de este deseo. Es decir, hay algo completamente irracional, ilusorio en la religión, pero que conecta con un deseo prácticamente primordial de los seres humanos, que es en ese texto la idea de protección. O dicho de otra manera, la idea de que haya un otro, o un otro con mayúsculas, que vela por mí, al que yo pueda responsabilizar cuando las cosas van mal, que se ha hecho de alguna manera el dueño de mi destino, y cuando me va bien le doy las gracias, y cuando me va mal digo Dios lo ha querido así, ¿no? Y ahí pienso, y esta es la pregunta con la que termino, si no hay una homología estructural entre la idea de religión y la política. Porque no esperamos, de alguna manera, digamos, el ciudadano de a pie, el feligrés, el militante, el simpatizante, el votante, no espera de la política también un otro, e incluso un otro con mayúscula, que decida, que le diga que todo va a ir bien, que la pandemia se va a pasar, que no se preocupen, que el Estado se hace cargo, que nosotros nos hacemos cargo de usted, ¿no? ¿No hay en la política una ilusión también siempre de búsqueda de un otro? Y eso me lo hacía pensar, no solo lo que dice Jorge, sino esa cuestión del gran hombre, del líder, de ese aglutinador, ¿no? O aglutinadora, puede ser un hombre, una mujer, o da igual. No ese es el caso, ¿no? Sino de esa persona que casi al aludís, el 14 puede decir, miren, el Estado soy yo y no se preocupen, que de alguna manera tenemos tenemos un plan, ¿no? Y eso nos hace sentirnos protegidos, nos hace sentirnos un poco más tranquilos. Creo que en ese sentido es verdad que la política y la religión tienen una homología estructural y tocan fibras y resortes de deseos muy, muy primordiales. Creo que esa conversación sería buena entre la religión y la política porque creo que tienen bastante más en común, sean de derecha, sean de izquierda, sean
sean protestantes o sean católicas, tienen mucho más en común de lo que a priori parece, ¿no? Y lo dejo con la pregunta, ¿no? Si no podemos, o si no debemos, lo dejo como pregunta más que como afirmación, confiar demasiado en la llegada de esos grandes hombres o grandes mujeres, de ese otro con mayúscula, porque además de que parece que no es posible, seguramente tampoco sea deseable, si no podemos esperar eso, ¿qué apuesta política antropológica, ¿no? o podría venir a ocupar ese lugar? Y esto es lo que me sugiere el libro de Jorge, que es un libro que tienen que leer y no esperen que se lo expliquen. Muchísimas gracias y espero que luego tengamos un poco de tiempo para hablar. Gracias, José, por tu participación. Y bueno, concluimos esta primera etapa con Gloria, ¿sí? Gloria Periló, que es psicoanalista, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y está a cargo, junto con Paula Biglieri, de la Cátedra Libre de Ernesto Laclau. Gloria, te escuchamos entonces. Bueno, yo también quiero agradecer a la Fundación, a Jorge querido, que te extraño un montón, qué bueno vernos, aunque sea así por Zoom, y bueno, a quienes antecedieron en la palabra, a Tim, a José y a Paulita. Bueno, ya los compañeros y la compañera dijeron todo, así que mucho más, digo, hay cosas que tienen mucha pregnancia en el texto porque andamos rondando por algunos lugares en coincidencia. A mí me llamó mucho la atención el título del texto, me encantó, Pandemonium, ¿no? Tiene como una fuerte potencia metafórica, y me puse a investigar, a chusmear sobre esta palabra, ¿no? Que tiene como una raíz etimológica griega, ¿no? Pandemonium, me hacía pensar en la reunión de todos los demonios, ¿no? Pero bueno, descubrí que el origen de esta palabra no se remonta a la antigua Grecia, sino que es un término que introdujo a mediados del 1600 el poeta británico John Milton en su poema Paraíso Perdido. Y en bueno, es un poema muy extenso, llama Pandemonium a la capital del infierno, ¿no? Que la habían construido los ángeles caídos, Satanás y sus acólitos. Y todo el texto de Milton gira en torno del problema del mal en el mundo. Un mundo creado por un Dios que es infinita bondad y todopoderoso, ¿no? Ese es el llamado problema del mal en la tradición cristiana, ¿no? Si existe el mal, no puede ser obra de Dios, que es absoluta bondad, ¿no? Pero si a la vez es todopoderoso, ¿cómo puede existir algo que no sea obra suya? Y justamente este problema del cristianismo acerca del mal en el mundo es justamente algo que tematiza Laclau como un antecedente de las formas secularizadas de entender la emancipación en la modernidad, ¿no? Sobre todo en las escatologías hegeliano-marxistas. Encuentra allí una vía de acceso para derivar cierta productividad política de la existencia de esta aporía constitutiva de lo social, ¿no? Es como a mí me encanta cómo lo trabaja este recurso que utilizó Laclau para postular su noción de antagonismo como un elemento imposible y necesario a la vez. Y esta noción de antagonismo, que como señalaban quienes me antecedieron en la palabra, Jorge rescata en su libro en oposición a la metáfora de la guerra sin antagonismo, que representa esta guerra contra el virus, ¿no?
Y bueno, también que me quiero referir a este intento de desmarcarse de Jorge de las visiones optimistas que vaticinan el fin del capitalismo y el definitivo triunfo del comunismo, o aquellas que no, que lo interpretan como la vía de realización más acabada del neoliberalismo, ¿no? a esta situación de la pandemia. ¿No? Y Jorge dice, optimismo y pesimismo nunca me han resultado posiciones pertinentes para asumir lo que en realidad acontece, ¿no? Pero creo yo, o bueno, o me imagino, y por el tono en el que está escrito este libro, Jorge no renuncia a ninguna de estas dos posiciones. Gramsci decía pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Yo no sé si lo distribuiría de ese modo. Pero bueno, yo creo que los ensayos reunidos en este libro se desarrollan más bien en la intersección entre el pesimismo y el optimismo. Y bueno, algunas cuestiones ya fueron abordadas, voy a mencionar solo algunos puntos, es muy rico todos los temas que acá se tratan, yo voy a referirme solo a algunos, ¿no? Por un lado, esto que dice Jorge, que ahora nos encontramos como una situación singular, ¿no? Como que hasta ahora el capitalismo mundial solo se había encontrado con los que serían sus obstáculos internos, los momentos críticos que emanan de su propio desarrollo, su propio movimiento. Pero lo que se presenta frente a la pandemia, para Jorge, es algo del orden de lo siniestro, o del encuentro de lo real, en términos lacanianos. Y viene a describir algunas de las características de esto que denomina la tormenta perfecta. Y yo me voy a centrar en algunas. No me voy a centrar, las voy a mencionar nada más. Por una parte me interesa cuando denuncia que hay cierto déficit en el arsenal teórico para pensar el mundo en el que vendrá, ¿no? Yo lo sentí como una invitación a crear dispositivos simbólicos que nos permitan crear nuevas realidades, ¿no? Y no hacer lo que después le reclama Agamben que está haciendo, forzando las cosas para que la realidad pueda encajar en modelos teóricos que son inmutables, en definitiva, ¿no? Algo que decía Tim al principio. Y por otra parte, una cuestión de orden pragmático, que son interrogantes que se nos abren frente a este escenario que estamos viviendo, y que me parecen de una potencia heurística tanto para la clínica como para la política. Son interrogantes cuando se pregunta, bueno, ¿se aprende algo en las situaciones traumáticas? ¿O qué es lo que se aprende en estas situaciones límites? Y si es así, algo de ese saber se puede transmitir colectivamente, ¿no? Son puntos que a mí me parece como que provocan el pensamiento y la acción, de alguna manera. Y además también en ese punto rescata la dimensión del antagonismo, ¿no? En referencia a quienes serán los que terminen pagando las consecuencias de este desastre, ¿no? Frente a la metáfora despolitizante, de alguna manera, de la guerra contra el virus.
Pero para Jorge Laguerra también puede ser el nombre del derrumbe civilizatorio, va a decir. Y es quizás, ¿no?, que lo dice así como tímidamente, no se piensa como si fuera esta una oportunidad en lo que Jorge llama soledad común, para asumir ese destino diferente y separado del sujeto vinculado por la pulsión de muerte a la civilización derivada del capitalismo, ¿no? Que en términos, o el correlato en términos políticos lo enuncia como esa nueva relación entre los movimientos sociales, las organizaciones militantes, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, coordinadas desde el Estado en un nuevo proyecto de soberanía popular de izquierda. Bueno, hay muchas cosas más, y voy a tomar una cosita más, que me provocó, que me gusta mucho, y me interesa especialmente, y que es la hipótesis paranoica y la ultraderecha. Bueno, que Jorge lo define a la hipótesis paranoica como una posición de sujeto, y también como una posición colectiva donde todo es interpretable bajo un mismo signo amenazante, ¿no? Y algo que la ultraderecha ha elevado al estatuto de una praxis ideológica, ¿no? Pero además señala que como novedad, que esta hipótesis paranoica se ha vuelto estructuralmente compatible con el espíritu neoliberal del capitalismo actual. Y en ese punto, bueno, reafirma su posición acerca de que es un error designar a los nuevos neofascismos como populistas, ¿no? Y a la derecha, en realidad, como el plan B, como destacaba recién José, del neoliberalismo, ¿sí? Si es que la ficción democrática se desvanece, ¿no? Y recién José hacía más un análisis político de esto, y a mí me interesó especialmente este punto, porque se vincula con un trabajo que venimos haciendo con Paula, acerca del odio como factor político, específicamente como estructurante del antipopulismo, ¿no? Y yo creo que se vincula en este punto, ¿no? Quizás un análisis afectivo de la hipótesis paranoica, ¿no? Porque el odio sería el afecto fundamental que se moviliza bajo esta hipótesis paranoica, ¿sí? Ahora, el odio fue abordado por Freud y por Lacan desde distintas dimensiones, ¿no? Ya algunas veces lo hemos charlado, Jorge. La más trivial es la del odio como correlato del amor, ¿no? Que Freud lo reconoce como la ambigüedad afectiva, pero Freud mismo toma el odio no solo en relación al amor, sino también en relación con la indiferencia, ¿sí? En Pulsiones y sus destinos, o Pulsiones y destinos de pulsión, amar, él va a decir que no solo se opone a odiar, sino que también se opone a la indiferencia, ¿no? Y además dice que el odio tiene un carácter primordial para el yo, ¿sí? Tiene como una anterioridad, cierta anterioridad lógica.
¿no? Ahí nos da cierta esperanza, ¿no? Porque el que odia mucho está a un pasito de poder amar, podemos decir. O quizás es el optimismo que me agarró ahora. El odio en un principio es presentado como cierta repulsa inmunitaria que va a emerger de la misma constitución del yo, para oponerse a aquello que se presenta, a los estímulos, ¿no? Lo que se presenta como una amenaza que viene del mundo exterior. Ese sería el escenario que Freud llama el narcisismo, en donde la satisfacción pulsional no va a requerir de ningún objeto externo, ¿no? O sea, es autoerótica y hacia afuera solo hay indiferencia. ¿Sí? Pero si esa indiferencia es perturbada por algún estímulo exterior, lo que sigue es el odio. Entonces, para odiar, antes habremos sido indiferentes. Y la indiferencia hacia lo social, podemos decir que es el dominio de la vida de derechas, ¿no? Que en los tiempos que corren no es otra cosa que el imperio de la subjetividad neoliberal. Acá, podría ser pensado como un punto de la eficacia del odio como factor estructurante del antipopulismo, ¿no? Pero hay una versión del odio más radical, que es la que presenta Lacan a partir del 64, ¿no? Cuando profetiza el ascenso de... me están diciendo que tengo que concluir, ¿no? Igual estoy finalizando. Esta versión del odio como que apunta al ser del otro, ¿no? Que hace del otro una alteridad radical, ¿no? El odio al goce del otro, ¿sí? Que en algún momento Jorge lo llamó, o sea, este puro odio que nos lleva a lo que Jorge ha llamado una nueva definición de maldad: hacerse daño a sí mismo con tal de perjudicar al otro. Entonces, en medio de esta pandemia, dice Jorge, las posiciones de los sujetos articulados como cadenas equivalenciales, como las teoriza Laclau, bueno, son muy difíciles de realizar, ¿no? Y se nos presenta ahora un terreno fértil para la movilización paranoica, de la ultraderecha, un terreno fértil para despertar y reunir a nuestros propios demonios, como reza el título del libro Pandemonium, ¿no? Bueno, dejamos ahí. Gracias, Gloria. Si te parece, Jorge, abrimos entonces ahora, si querés tomar alguna de las preguntas de tu panel, de quienes hicieron la lectura del texto. Bueno, simplemente decir que me parecieron 4 intervenciones, y esto lo digo sinceramente, esto no es una formalidad, me parecieron 4 intervenciones excelentes, me reconozco en todos los problemas que han sido planteados, me siento atravesado por esos problemas. Hay que tener en cuenta que yo, cuando publiqué este libro, lo he comenzado con un poema, en donde he intentado, en la atmósfera de ese poema, en la respiración de ese poema, mostrar que había un efecto de torbellino y que no me iba a resguardar en ninguna categoría teórica, ni siquiera en las propias. Así que el libro efectivamente tiene permanentes deslizamientos, porque está escrito en un momento de mi vida en donde me confronté a algo que no había vivido nunca, que es esto que está ocurriendo.
Así que eso lo quise traducir a la misma teoría y no producir ese efecto de encajar lo que estaba ocurriendo en una teoría ya previamente constituida, ¿no? Y por eso también la elección del cuadro que ilustra el libro de John Milton, de Los Paraísos Perdidos, que es un cuadro de Martins. Había otra ilustración de Gustavo Doré, pero me gustó más esta. Y por eso la palabra desastre también, ¿no? Es decir que... Y eso que en la reescritura lo moderé, pero la verdad es que las categorías, coincido en el tono controversial, las categorías que hasta ahora he tratado de sostener, han crujido un poco. Han estado, han entrado, han ingresado a un cierto tembladeral. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, nada más, le podemos pasar la palabra al público, porque si me pongo a hablar de las intervenciones tendría un montón de cosas que decir y creo que tal vez sería bueno... Yo voy esperando acá las preguntas, seguramente en tu ordenador también me van a aparecer, Jorge, pero si querés anda tomando algo de lo que quieras de las ponencias anteriores mientras aparece alguna pregunta. No, hay varias cosas, según el orden de las intervenciones puedo decir. Por ejemplo, Appleton hizo una serie de puntualizaciones excelentes y de golpe habló de la intimidad que mantiene tanto el mundo anglosajón como el mundo latinoamericano con Europa. Me pareció un acierto de parte de Appleton plantear esto. En mi libro está sugerido, cuando digo que los marxistas que quedan son todos del mundo anglosajón, dado de que los franceses ninguno lo es. O sea, Badiou es comunista pero no es marxista. Entonces ahí hablo de Eagleton, de una serie de Frederick Jameson, bueno. Y tal vez Laclau haya sido nuestro nudo con el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano. Evidentemente, el término soledad común no se ajusta al de la cadena equivalencial. Porque el problema es que una vez que has trabajado tanto y has quedado un poco como esclavo de la teoría del discurso capitalista, no hay punto de capitón. Es muy difícil pensar la política en el punto de capitón. Por eso, a pesar de mi optimismo o pesimismo, he sido capaz, contra mí mismo, de hacer esta apelación a la religión y a las Fuerzas Armadas, que me costó mucho. Pero dado que hay un agujero, dado que no hay punto de capitón, es verdad que el esquema un tanto levistrosiano, un tanto edípico, un tanto primer Lacan, de la cadena equivalencial, el punto de retroacción, el significante vacío y todo ese funcionamiento, me parece que ha comenzado, digamos, a quedar muy golpeado por lo que está sucediendo. De hecho, todas las manifestaciones de lucha que estamos viendo no se organizan en función de ningún punto de capitón. Y sin embargo no las podemos dejar de atender. Ni la lucha feminista, ni la lucha de los negros, ni lo sucedido en Chile se han organizado en función de un punto de capitón. De golpe aparecen, ¿no? Y en todo caso para mí constatan algo que de lo que sí no me voy a retirar, porque voy a conservar toda la cuestión de la lucha hegemónica y el populismo, y soy un populista de izquierda, pero de lo que ya no me retiro es que no creo que haya una transformación colectiva sin una transformación del sujeto, y que no creo que esto tenga la siguiente cronología: primero la transformación colectiva y luego la transformación del sujeto. Esto es lo que para mí en este texto ha caído. Para mí, transformación colectiva y transformación del sujeto o son la misma cosa o no ocurre nada. Precisamente porque no creo que se pueda
producir por el punto de Capitón una voluntad colectiva que después provoque un efecto de retorno y transforme al sujeto. Es decir, veo entre lo colectivo y el sujeto un nuevo tipo, digamos, de relación topológica que me parece inevitable si uno quiere asumir la lógica de los procesos emancipatorios en el siglo XXI. La teoría del hombre nuevo era que en lo colectivo, y después de muchas transformaciones de lo colectivo, nacía un hombre nuevo. Yo no veo que sea en el seno, que lo colectivo sea la sede de la transformación del sujeto. Creo que hay algo previo a lo colectivo y a lo subjetivo, que yo llamé soledad común, que es la condición de posibilidad, digamos, ¿no? Y bueno, desde ese punto de partida, más el huracán este de la pandemia, crujieron todos los conceptos, y claro, optimista. Cuando se lee la parte del discurso capitalista soy un pesimista, pero luego apoyo, luego no utilizo eso para no apoyar a los gobiernos populares. Ahí estoy un poco, como lo dijo también muy bien José García Molina, ¿no? Es decir, pienso en el extremo, pero después estoy con los que negocian la realidad. Es decir, apoyo al Frente para Todos en Argentina y apoyo la coalición que hay en España, y apoyaba a Corbyn en Inglaterra. Es decir que precisamente porque veo la potencia del discurso capitalista, es que no puedo ingresar en esta lógica de rápidamente hacer críticas porque no transformaron esto o aquello. Es decir, lo que aparece como una lectura pesimista, en realidad, al final, me da mucho más fuerza para apoyar lo que tengo que apoyar. Jorge, tengo una pregunta. ¿Qué opinás de las predicciones post-pandemia de Byung-Chul Han y Zizek? Bueno, debo decir sinceramente, y una condición que me impuse a mí mismo para hacer este libro, es que no leía ninguno de ellos, para no... Primero, bueno, Chul Han no me interesa mucho, en el caso de Zizek, Chul Han es como una especie de, como en Argentina llamaban el resumen Lerú, es una persona que hace como pequeños ensayos de consumo rápido y realmente, bueno, lo publica El País, ya con eso. Lo de Zizek que tampoco lo leí en esta ocasión, pero bueno, sí, es otra cosa respecto a la lectura marxista que él hizo, bueno, mejor dicho, la lectura lacaniana que él hizo del idealismo alemán. Pero como ustedes ven, yo tengo unos interlocutores en mi propia lengua extraordinarios, como son Paula, Gloria, Tini y José García Molina, y realmente en los últimos tiempos también pienso que es una apuesta político-teórica terminar con cierto epigonismo y estar todo el tiempo en la sopa de Woolhan, ¿no? Es decir, me parece que ha llegado el momento también de abrirnos y hacer nuestras propias apuestas y entrar en nuestro propio pandemonium y en nuestras propias jugadas, ¿no? Es decir, me parece que ya hemos acumulado, se ha sedimentado entre nosotros un trabajo, un viaje, una trayectoria que ya nos puede permitir abordar los textos con otra libertad, ¿no? Entonces, bueno, las predicciones post-pandemia no las conozco, pero bueno, en general tengo muchos reparos con Chul Han, y era muy previsible que Zizek, creo que Tin escribió cuando comenzó la pandemia, ahora seguro que Zizek va a escribir un libro, bueno, no me parece mal, siempre es interesante ver lo que le sucede a un pensador cuando hay un trastorno de esta naturaleza, pero no, a mí me parece que ha llegado el momento en donde verdaderamente, y esto está relacionado con salir del liberalismo psicoanalítico también, se acabó estas lecturas absolutamente enlatadas de la obra de Lacan o de la obra de los pensadores, y pienso que tenemos algo que podemos decir desde nuestras experiencias, ¿no? Jorge, yo quería preguntarte algo que me parece que tiene que ver con la puntuación también que había hecho Tim, ¿no? Más que una pregunta es pedirte una ampliación. Cuando vos dices en el texto que la derecha
no está en relación con la verdad, se podría decir que es un tipo de sujeto que usa solo la lengua para gozar y que el odio es uno de sus goces privilegiados, posibilidad que la izquierda no tiene. ¿Sí? No tiene esa relación ni con la verdad ni con el goce del odio. Sería. Sí, la derecha está desinhibida, habla de tomar la calle, no está nunca haciéndose cargo de lo que dice. Es el reverso del 68. Nosotros pedimos quedarnos en casa, cuidarnos, necesitamos, siempre que uno trata de formular algo político, bueno, José habló de la homología estructural entre la política y la religión, pero ahí está también la cuestión de la ética. Nosotros siempre, de algún modo, hay un grano de ética, y en donde hay un grano de ética hay una renuncia a las pulsiones narcisistas que el neoliberalismo, en cambio, propone que se extralimiten y se reproduzcan, ¿no? Bueno, la derecha propone este odio sin ninguna limitación, y ahora quedó la desinhibición del lado de ellos. O sea, el de seamos realistas, pidamos lo imposible, la calle es nuestra, en fin, todo esto es la derecha. La izquierda ha entrado en un proceso donde tiene que ser todo el tiempo autoconsciente, responsable y cuidar lo que dice. Y encima le ha tocado la desgracia histórica de llamar a una constricción. Le ha tocado llamar a una sociedad disciplinaria para proteger. Le ha tocado ser la responsable de garantizar la cuarentena. Mientras que la derecha, será muy interesante leer los trabajos de Gloria, y juega con las pulsiones narcisistas, que son siempre pulsiones de odio, ¿no? Y en un gran proceso de desinhibición. Hace pocos días atrás, siempre lo doy como ejemplo, el líder de la ultraderecha española dijo el ciudadano Bergoglio. Y en cambio, el líder de la izquierda española, Pablo Iglesias, dijo el Papa Francisco. Si alguien hubiera pensado que en España, el de la ultraderecha, que no lo quiere llamar Papa, le dice ciudadano para negarle la investidura, hubiera dicho eso no es posible. La historia de España ha mostrado siempre la relación estructural entre el fascismo y la Iglesia. Pero no, ya no es así. Todo se ha... the time is out of joint. El tiempo está fuera de quicio. La frase de Shakespeare que le gustaba de Derrida, ¿no? Es decir, hay algo que se ha dislocado, y verdaderamente sí, hay un proceso de desinhibición de la derecha que conecta muy rápido con la paranoia, es lo que traté de insinuar en el libro, con este sistema de imputaciones que rige la vida cotidiana, y con estas diferentes maneras que tiene el mundo actual de ingresar a las habladurías críticas. Se habla actualmente muy mal de los demás, se habla con mucha mala fe de los demás, y la derecha lo sabe. Jorge, acá tengo una pregunta, una reflexión. Dice Paula, nada acelera más que lo que detiene, es una ley de la física, y que, bueno, frente al aceleramiento de las políticas de mercado, debido al freno que puso la pandemia, hoy los militantes del campo nacional y popular, o nacionalismos inclusivos o populistas, nos resta el resguardo del pueblo en la supervivencia organizada. La pregunta es cómo saber hacer con ello. No, yo coincido con que ese es el deber de los proyectos nacionales y populares. En todo caso, lo que han observado mis compañeras y mis compañeros es si eso es posible, si disponemos de los recursos simbólicos para eso, y por eso de manera osada reformulé la relación con las religiones del libro, en particular el judeocristianismo, que me parece que es donde hay núcleos emancipatorios importantes, y también, pasando la criba de la memoria de la verdad histórica y de los derechos humanos, pienso que hay que iniciar con las Fuerzas Armadas un nuevo tipo de diálogo, porque no creo que pueda haber en las condiciones actuales del capitalismo un proyecto emancipatorio que simplemente se sostenga en una práctica discursiva.
Es decir, creo que hay que armar nuevos nudos, que tiene que haber nuevos anudamientos. Tal vez mis compañeros de mesa quieran decir algo, ¿eh? Yo había una cuestión de las que se ha planteado y que atraviesa algunas de las posiciones de Jorge y que atravesaba lo que intentaba también plantear desde una cierta crudeza, ¿no? Es verdad que la izquierda y las políticas de la emancipación necesitan de una ética, ¿no? Esa es su virtud y ese es su problema político. Y esa es su digamos, y esa es la diferencia, porque incluso muchas veces pensando la clausianamente, y no quiero hacer una digresión tampoco ni muy teórica ni muy larga, ¿no? El hecho de articular la demanda para que finalmente se convierta en una demanda que pueda ser satisfecha institucionalmente siempre, al menos lógicamente, me supone dos problemas, ¿no? Uno, el primer problema es que al final, y vuelvo a lo que decía antes, necesito de un otro que cumpla esa demanda. Es decir, que de alguna manera hay un otro que finalmente la concede, no la concede, la satisface o no la satisface, ¿no? Y la segunda cuestión, y está aquí apuntada, es que la demanda, es lo que me hacía pensar, la demanda siempre va a estar insatisfecha. Siempre va a estar. Incluso cuando se satisface, uno dirá, no, bueno, pero no era exactamente eso. Y yo estoy completamente de acuerdo y por eso decía que hay que pensar en el extremo, pero negociar con la realidad y la realidad, que es un momento para la supervivencia organizada, es un momento para cuidar a la gente, es un momento que necesita, digamos, de decisiones de Estado a veces duras y a veces complejas, pero necesarias para organizar la supervivencia. Pero políticamente, y lo pienso políticamente fuera, si es que esto se puede hacer, fuera del plano ético y del deber hacer y del deber ser, políticamente uno pierde con eso. Y no es de extrañar, digamos, no sé si llamarle el auge o el quilombo o el ruido de la ultraderecha, porque su posición es infinitamente más cómoda. Yo no sé si es solo odio. Claro que hay odio, y el odio es una fuerza muy poderosa, muy poderosa. Pero no creo que sea solo odio, es saber que por mucho que se haga, en una situación como esta de protección de la gente, siempre va a ser insuficiente. Se han hecho en España los ERTES, se han ayudado a los autónomos, se va a ayudar a las empresas, y la gente sigue diciendo, y seguirá diciendo porque es inevitable, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? No es suficiente, nos quitáis la libertad, no nos dais... Entonces, ese es un poco el problema, digamos, político, y yo lo pienso por decir políticamente, aunque no hay solución fácil y diría que no hay solución directamente, ¿no? Pero creo que esa es la encrucijada en la que estamos, en que la visión de una izquierda que tiene que hacerse cargo, como decía Jorge, a la vez de proteger, pero con medidas que son restrictivas, políticamente es muy difícil de sostener, muy difícil de sostener. Y eso hay que pensar, no solo, y por eso yo quizá hacía ese matiz, hay que pensar no solo cómo negociar con la realidad, sino cómo negociar la realidad misma para poder dar pasos hacia otros lugares, porque si no, vuelvo a decir, al menos esta es mi impresión, políticamente es muy fácil perder esa batalla. Jorge, te pido una última reflexión al respecto, porque tenemos que ir cerrando también la actividad. Sí, bueno, evidentemente a lo que apuntamos todos los compañeros y compañeras aquí es en qué condiciones es posible un proyecto soberano, popular, de izquierda, que apunte a un horizonte de emancipación. Y evidentemente las categorías político-filosóficas para el mismo no están del todo a disposición. Me parece que entramos en un tiempo de reinvención de algunas y de invención de otras. No me parece que, o sea, me parece que nos ha tocado una experiencia en donde los que estamos de acuerdo con procesos soberanos, populares, de izquierda, no tenemos a nuestra disposición la teoría que cuadre las cosas, sino que verdaderamente tenemos que aventurarnos, tener una cierta osadía
tanto existencial en nuestras propias vidas como también intelectual, para atrevernos a entrar en la casa de los demonios y ver qué pasa. Yo quisiera agregar una cosita, porque, digo, tampoco me parece como desdeñar algunos de los conceptos claves, ¿no? Así como vos, Jorge, rescatás el concepto de antagonismo, yo creo que el concepto de demanda es un concepto clave, que no hay que encierra una complejidad que todavía no se ha terminado de explorar.